Maestra, muy buenos días. El tema que le vamos a hablar el día de hoy es sobre el filósofo eh, eh, Francisco Paula de la Barra. Pues un tema importante como es la mirada fenomenológica de Paula de la Barra. Pues podemos decir que es un francés que nació en París en 1647 y murió en Ginebra en 1725. Pues según los escritos que no hay mucha certeza de su origen, pues lo importante es que perteneció a una familia burguesa en donde su padre lo destinó a una carrera eclesiástica y desde los 9 años estuvo formándose para aquello. Pues se dice que a los 16 años tuvo una maestría, ¿verdad? Y 3 años después, pues se graduó como bachiller, como grado de teología. Pues eh, a temprana edad pues, fue un sacerdote católico donde sus creencias, sus principios, pues él aborrecía el autoritarismo, la intolerancia, pues tenía cada vez un espíritu crítico en contra de la injusticia, ¿verdad? Aunque todo aquello pues le llevó a enfrentarse pues, a jerarquías superiores pues, y le trajo muchas consecuencias hasta el punto de que fue desterrado de su ciudad en París, que residía en ese entonces, eh, y fue enviado a los pueblos pobres, pues bien lejanos, eh, pero todo aquello se dio a convertirse al calvinismo, hecho que le valió, que no le valió, ya que sus padres lo repudiaron por aquella decisión, ¿verdad? Para complicar su vida, pues fue perseguido finalmente y fue al lugar donde tuvo que irse, fue en una ciudad llamada Ginebra, ¿verdad? Donde después de la revocación de su edicto, pues en 1685 en Suiza lo acogen como ciudadano. Pues en ese lugar formó una familia, pues tuvo 2 hijos y publicó su último libro conocido y se dedicó hasta el fin de sus días a las enseñanzas. Pues él formó un programa educativo igualitario, universal para ambos sexos. Lo importante y lo relevante de aquello, pues que Paula de la Barre, pues tenía un pensamiento en cual decía que el cerebro no tiene sexo, por lo que las personas podían socializar, ya sea hombres o mujeres, pues, y ser partícipe de aquello que acontece en el diario vivir de la sociedad, de ambas partes. Pues. Paula de la Barre realizó varias obras, entre ellas las más destacadas del siglo XVII, pues en 1672 publicó unas obras tituladas La relación entre las lenguas latinas y el francés, con el fin de conciliar y fortalecer aquellas lenguas modernas frente a las lenguas muertas de ese entonces. De igual manera hace mención a la aplicación cartesiana del método, que sin duda es uno de los mayores hitos de la historia del pensamiento moderno, pues ocupando con él un lugar único por mérito propio, al mismo tiempo representa uno de los ejercicios literarios de escritura y comunicación filosófica más influyente en toda la cultura. Pues realizó además en unas lenguas como fue el francés y gestó intelectualmente pues innovadores en una época denominada todavía por el latín. Pues en el año de 1673 escribió también sobre la igualdad de los sexos, donde nace la mención de suma importancia de los derechos de la mujer.
Para el autor Francisco Paulain de la Barre, pues quien estaba convencido de la justicia y de la desigualdad en condición que se encontraban las mujeres de su época, por lo que escribió numerosos textos en defensa de la igualdad de los sexos, dando pues así hincapié en el año de 1674, publicó sobre la educación de las damas, en el que cuestionó el sistema educativo, que según él era injusto y discriminatorio para las mujeres. Además, criticó de manera tenaz y jerarquización del conocimiento de las prácticas de la ciencia y de la estructura y el ejercicio de los poderes públicos y religiosos, así como las ideas dominantes sobre la superioridad de los sexos sobre otro. Paulain de la Barre pues recurrió al argumento naturalista para cuestionar la legitimidad de la desigualdad de género, rango y superioridad europea, que era casi incuestionable, aunque en sentido contrario a las ideas predominantes, propuso un discurso donde la igualdad era, además de natural, un concepto cultural, social y político, ¿verdad? En estos otros planteamientos lo propuso mediante la utilización de métodos de Descartes, sosteniendo que la diferencia entre el hombre y la mujer era en realidad la desigualdad, y que ésta se basaba en intereses operativos, prejuiciosos e inaceptables. Pues en sus tiempos, pues no solo él era el único filósofo, pues tuvo que arremeter con algunos filósofos importantes de su época, pues sus pensamientos críticos y naturalistas fueron los que resaltaron en aquellos tiempos, pues y hoy en día pues es un tema muy importante que se enfoca a la igualdad de género. Muchísimas gracias.